Bueno, estamos en el especial Semana Santa, hemos trasladado el material de un centro a otro y aquí pues ahora comento un poquito la maqueta, pero como se puede ver una panorámica general, allí está la maqueta, pero aquí está el ordenador y aquí pues para ambientar un poquito pues se ponen cositas de la Semana Santa, más concretamente de la Semana Santa sevillana. Entonces, mientras se va explicando, pues salen elementos de la Semana Santa sevillana para ambientar, ¿de acuerdo? Bien, y ahora nos acercamos aquí a la maqueta para ver un poquito, pues, la Pasión de Cristo y los instrumentos litúrgicos. A la derecha, donde está el manto rojo, los instrumentos litúrgicos, y aquí a la izquierda, donde está el manto blanco, la Jerusalén de tiempos de Jesús. Primero nos fijamos en los instrumentos litúrgicos, pero antes de nada, los dos colores, el rojo y el blanco. El color rojo representa la realeza de Jesús y la pasión de Cristo. Y el blanco, ¿vale? El rojo, la realeza de Jesús y la pasión de Cristo. Y el blanco significa la naturaleza humana inmaculada de Jesús y el sacrificio inmaculado sin mancha que hace Jesús con su pasión. ¿De acuerdo? Primero vamos a ver los instrumentos litúrgicos. Todos son instrumentos litúrgicos de verdad, pero obviamente nunca se han usado en misa. En los apuntes para los alumnos, pues en lo que son los anexos están los apuntes. Está todo en los anexos. Aquí están las vestiduras litúrgicas del sacerdote, las vestiduras que cambian de color, la casulla, la estola y el cíngulo. Y aquí está lo que vamos a ver ahora, pues el copón, la patena, las formas, el cáliz, el corporal, el purificador, las vinajeras, el incensario, el misal romano. Y por último veremos la Pasión de Cristo. Pero todos los instrumentos litúrgicos están aquí. Aquí tendríamos primero este libro rojo de aquí y este de aquí. El misal en castellano, el libro más grueso es el misal en castellano. Y este de aquí es el misal romano, pero en latín. ¿Vale? Aquí estaría todo en latín. Estaría el rito, el misal romano, en latín, en el libro más finito, y en este libro más grueso es el misal en lengua castellana. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el protector del misal. El misal es el libro que el sacerdote tiene a su izquierda. El sacerdote está oficiando misa y el libro lo tiene a su izquierda. ¿De acuerdo? Por tanto, primero el misal romano en castellano y en latín. Después, aquí tenemos el corporal. El corporal es el manto que el sacerdote extiende encima del altar, ¿vale? Después de dar el sermón, después de leer la Biblia y de dar el sermón, el sacerdote extiende el corporal sobre el altar. Y encima del corporal pone la patena, ¿de acuerdo? Es esta bandejita, la patena, y sobre la patena pondrá la forma que él va a consagrar. Obviamente las formas que hay aquí no están consagradas, ¿de acuerdo? Las formas están hechas con pan ácimo de trigo, pan sin fermentar. ¿De dónde viene el pan ácimo de trigo? ¿Por qué pan ácimo? Por Éxodo capítulo 12. En el Éxodo capítulo 12 los judíos siguen esclavizados en Egipto. Dios ha enviado 9 plagas bíblicas y falta la 10ª y última plaga bíblica, que es la muerte de los primogénitos egipcios. Entonces Moisés da unas instrucciones a los judíos. Éxodo capítulo 12 es la institución de la festividad de la Pascua y los ácimos. Tenéis que sacrificar un cordero macho de 1 año, asarlo y comerlo rápidamente con pan ácimo y hierbas amargas, y después bañar el exterior de las puertas con sangre del cordero, para que cuando pase por ahí la ira de Dios sepa que ahí dentro hay una familia judía. Pues las formas consagradas, las formas que se van a consagrar, y también las formas que se utilizan para administrar la comunión están hechas de pan ácimo por esto. Éxodo capítulo 12, la institución de la Pascua y los ácimos. Por tanto, vemos aquí
sobre la patena, el sacerdote pondrá la forma que va a consagrar. Las formas que se utilizan para administrar la comunión son más pequeñitas. Aquí tenemos formas. Después el sacerdote también pone el cáliz. Aquí tenemos el cáliz, ¿vale? Y dentro del cáliz pone el vino y el agua. Vino de vid y una cantidad módica de agua. ¿De dónde lo saca? De aquí, de las vinajeras. De las vinajeras, en una pone el vino de vid, y en otra pone agua. Y después lo introduce en el cáliz, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un soporte para cirio pascual. Es un soporte para cirio pascual, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el copón. El copón es lo que el sacerdote, es la bandeja o el cuenco en el que están las formas consagradas que el sacerdote utilizará para administrar la comunión. Esto está dentro, normalmente tendría que estar dentro del sagrario, ¿de acuerdo? Entonces, el copón, las vinajeras, las formas, la patena, el corporal, el cáliz. Y una vez que el sacerdote ha administrado la comunión, el sacerdote vuelve al altar y lo que hace es coger el purificador. Y el sacerdote lo que hace es coger la bandeja, la patena, la vuelca y la tiene que limpiar con el purificador, ¿de acuerdo? Y después añade un poquito de agua dentro del cáliz, se lo bebe y con el purificador limpia también el cáliz, ¿de acuerdo? Estos instrumentos son de verdad, pero nunca se han usado en misa. Por tanto, el misal romano, en castellano, en latín, purificador, corporal, cáliz, formas, panácimo, patena, vinajeras, el soporte de cirio pascual, el copón, que hemos visto ahí, y aquí estaría el cirio pascual, ¿de acuerdo? Que esto se enciende en la vigilia pascual, el domingo de resurrección, y aquí tenemos el incensario, la naveta, el carbón y el incienso. Bien, el incensario, dentro del incensario se tiene que poner una pastilla de carbón. El carbón es un acelerante, se pone aquí dentro. Después, el incienso, que son unas semillitas, el incienso es esto, son unas semillitas. El incienso se tiene que poner en la naveta, que se abre por los dos lados. La naveta se abre por aquí y por aquí. El incienso se pone dentro de la naveta. Dentro de la naveta hay una cucharilla. Entonces se enciende el carbón y cuando empieza a dar chispazos se coge de la naveta el incienso y se va introduciendo aquí en el incensario, ¿de acuerdo? Y después el incienso se va quemando, va subiendo el humo y esto se cierra, ¿de acuerdo? Entonces el incensario sirve para que Dios escuche nuestras oraciones. El incienso va, el humo va hacia arriba, nosotros decimos que Dios está en el cielo, pues de alguna manera para que Dios escuche nuestras oraciones. Por tanto, aquí esto se usa mucho en Semana Santa y en las misas solemnes, el incensario, la naveta donde se pone el incienso, aquí tenemos el incienso, el carbón y luego el cirio pascual, que es lo que se enciende en la vigilia pascual, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las letras de la primera y la última letra del alfabeto griego, alfa y omega, significa que Jesucristo es principio y fin de todas las cosas, ¿de acuerdo? Pues estos son los instrumentos litúrgicos, en líneas generales, son de verdad los instrumentos litúrgicos y además los alumnos pues lo tienen en los apuntes, ¿de acuerdo? Y ahora pues el recorrido de la pasión de Cristo. Entonces ahora pasamos pues a la otra zona. Esta es la Jerusalén de tiempos de Jesús, pero hay que tener en cuenta que la Jerusalén de tiempos de Jesús fue destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo, con la primera revuelta judía contra los romanos. Entonces, a partir de los yacimientos arqueológicos hemos podido reconstruir la Jerusalén de tiempos de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí el templo de Jerusalén, pero hay que tener en cuenta que en ese momento toda esta zona de aquí, donde están estos muros, toda esta zona donde están los muros, toda esta zona de aquí estaba en obras. Todo lo que hay alrededor del templo, todo lo que hay
alrededor del templo, toda esta zona Jesús siempre la vio en obras. Esto fue una ampliación que ordenó hacer Herodes I el Grande entre el año 15 a.C. y el 65 después de Cristo. Entonces duró 80 años la ampliación y Jesús siempre vio el templo en obras, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tenemos una reconstrucción aproximada de lo que era la Jerusalén en tiempos de Jesús, con el templo de Jerusalén, la ampliación que se estaba haciendo, el palacio de Herodes y aquí Torre Antonia, que era donde vivía Poncio Pilatos. Entonces, y allí pues tenemos el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? El Monte de los Olivos. El lunes santo, unción de Jesús en casa de Lázaro, y por toda esta zona de aquí Jesús echa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Toda la zona en la que estaba en obras, Jesús echa a los mercaderes del templo de Jerusalén. Lunes santo, ¿de acuerdo? Lunes santo, unción de Jesús en casa de Lázaro, y Jesús echa a los mercaderes del templo de Jerusalén a latigazos, ¿de acuerdo? El martes Jesús profetiza la traición de Judas Iscariote y las 3 negaciones del apóstol San Pedro. Esto el martes santo. El miércoles santo recordamos cuando Judas Iscariote vende a Jesús, traiciona a Jesús, vendiéndolo al tribunal del Sanedrín por 30 monedas de plata, que era lo que valía un esclavo. Y el jueves santo celebramos la misa de la Cena del Señor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y la detención de Jesús en el huerto de Getsemaní. Sobre la maqueta, aquí vemos jueves santo, cenáculo. Aquí, celebración de la última cena, ¿de acuerdo? El cenáculo, celebración de la última cena. Después, el jueves santo, ¿de acuerdo? Vamos del cenáculo al huerto de Getsemaní, ¿vale? Entonces, para que nos orientemos en los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Jueves estaríamos en la zona oeste, pero en la zona más al sur, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Estaríamos en la zona suroeste. El cenáculo estaría en la zona suroeste, ¿de acuerdo? Aquí está el cenáculo, ¿vale? En la zona suroeste. Para el jueves santo también el huerto de Getsemaní en la zona este, ¿de acuerdo? Entonces aquí, jueves santo todavía, oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y detención de Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? Puerta de San Esteban por allí, el cenáculo por allí y jueves santo aquí el huerto de Getsemaní, ¿de acuerdo? Entonces Jesús es detenido. Jueves santo, última cena, ¿de acuerdo? Jueves santo, oración y detención en el huerto de Getsemaní. Ahora hacemos un inciso en lo que se refiere al jueves santo y nos fijamos en esta puerta de aquí. Estamos en el muro este del templo de Jerusalén. Estamos justo enfrente del Monte de los Olivos y del huerto de Getsemaní. Esta es la puerta dorada o la puerta hermosa, como la llaman los Hechos de los Apóstoles. Por aquí, en el Domingo de Ramos, Jesús entra triunfante en Jerusalén a lomos de un borriquito. Hay que tener en cuenta que Jesús se monta en el borriquito en Betfagé. Betfagé está entre Betania, el Monte de los Olivos y Jerusalén. Estaría más al este del Monte de los Olivos. Betfagé es importante por 2 motivos. Primero, porque nos recuerda la amistad entre Jesús y Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Y después, ahí en Betfagé es donde se conserva la roca sobre la cual se apoyó Jesús para montar en el borriquito o en el pollino, Domingo de Ramos. Por tanto, Betfagé está relacionado con el Domingo de Ramos porque es el origen del borriquito, o sea que ahí Jesús se monta al borriquito el Domingo de Ramos y de Betfagé pasa por el Monte de los Olivos y entra justo por esta puerta, que es la puerta dorada o la puerta hermosa, como la llaman los Hechos de los Apóstoles, entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. ¿Por qué entra por esta puerta? Porque los reyes entraban por esa puerta y para demostrar que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas, pues Jesús entró por ahí al templo, a Jerusalén, mejor dicho. Después, ¿por qué a lomos de un borriquito? Pues para cumplir con la profecía del profeta Zacarías. El profeta Zacarías
en el siglo VI a.C. dijo que el Mesías entraría triunfante en Jerusalén a lomos de un borriquito. Entonces, el borriquito, ¿qué nos muestra? Pues contrasta mucho con el tipo de Mesías que esperaban los judíos. Los judíos esperaban un Mesías guerrero, que viniera a derramar sangre. Pero si vemos a un borriquito es un animal. Un borriquito es un animal, pues, muy manso, muy tranquilo, muy pacífico, muy cariñoso, muy cercano al ser humano. Entonces, eso es el contraste que hay entre el tipo de Mesías que esperaban los judíos y el tipo de Mesías que es Jesús. Los judíos esperaban un Mesías guerrero, fuerte, violento, que viniera a derramar sangre. Pero la figura del borriquito nos muestra que Jesús es un Mesías cercano, humilde, que no ha venido a derramar sangre ni a condenar, sino que ha venido a salvar. Y que no es un Mesías alejado del ser humano, sino que es un Mesías humano, sencillo, que ha venido a salvar y no ha venido a derramar sangre. Por tanto, lo del Domingo de Ramos es importante porque hay una conexión directa entre Betfagé y la Puerta Dorada. Jesús coge el borriquito en Betfagé, que está cerca de Betania, detrás del Monte de los Olivos, desciende por el Monte de los Olivos y llega a Jerusalén triunfante el Domingo de Ramos y entra triunfante por la Puerta Dorada o la Puerta Hermosa a lomos de un borriquito. Por tanto, entra a lomos de un borriquito por la Puerta Dorada o la Puerta Hermosa. Y de esta forma Jesús viene a cumplir con la profecía del profeta Zacarías. El profeta Zacarías, entre el año 522, 515 a.C., hizo esta profecía justo cuando se reconstruyó el templo de Jerusalén después del exilio en Babilonia. El templo fue reconstruido entre el 522 y el 515 a.C. y los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías animaron a los judíos, tanto que los que fueron al exilio como a los que no fueron, a reconstruir el templo. Por tanto, existe una conexión directa entre Betfagé, el Monte de los Olivos, y la Puerta Dorada o la Puerta Hermosa, que es la que hay en el muro este del Templo de Jerusalén. Entonces Jesús cumple con la profecía de Zacarías, va desde Betfagé, se monta a lomos de un borriquito, desde Betfagé pasa por el Monte de los Olivos, desciende y entra triunfante el Domingo de Ramos a lomos de un borriquito. También el borriquito nos muestra el tipo de Mesías que es Jesús y que contrasta, bueno, al entrar por la Puerta Dorada, pues por ahí entraban los reyes. Entonces nos está diciendo que Jesús no solo es rey, sino que ese es el Mesías anunciado por los profetas a lo largo de la historia de Israel, y que la figura del borriquito ahora sí contrasta mucho con lo que esperaban los judíos, que esperaban un Mesías guerrero, fuerte, sanguinario, que viniera a derramar sangre y a repartir violencia. Pero la figura del borriquito nos muestra que Jesús no ha venido a condenar, sino que ha venido a salvar, y que es un rey que no reina desde el poder ni desde la violencia, sino que es un rey que sirve desde lo más bajo, desde la servidumbre a los demás. Y ahora, después de hacer este inciso sobre el Domingo de Ramos, Betfagé, el Monte de los Olivos y la Puerta Hermosa, la Puerta Dorada, sí que volvemos al Jueves Santo. Cenáculo, oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, también que Jesús suda sangre en la roca de la agonía, que está junto al huerto de Getsemaní. Por tanto, ahora volvemos al Jueves Santo. Ya en Viernes Santo, la noche del jueves al viernes, después de ser detenido, Jesús es llevado primero a ver a Anás y después es llevado a ver a Caifás. Por tanto, ya en Viernes Santo primero es llevado Jesús a ver a Anás y después a Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín, y allí es donde acusan a Jesús de blasfemo. Y en el exterior de la casa de Caifás, que es conocido actualmente como la iglesia de San Pedro de Galicantu, es donde reconocen a San Pedro como seguidor de Jesús, y San Pedro niega 3 veces a Jesús en la salida de la casa de Caifás. Y se cumple la profecía de Jesús, de que San Pedro le negaría 3 veces antes de que cantara el gallo, Galicantu.
Jesús es llevado aquí cerca del cenáculo, en la zona suroeste, al tribunal del Sanedrín, que era un jurado, unos jueces judíos que luego acusan de blasfemia, de insultar a Dios. Tribunal del Sanedrín. ¿Qué hacen? Todo esto en Viernes Santo. Llevan a Jesús después de en el tribunal del Sanedrín, pero los sanedrines necesitan la autorización de Poncio Pilatos para crucificar a Jesús. ¿Qué hacen? Lo trasladan aquí a Torre Antonia, que era donde vivía Poncio Pilatos. Poncio Pilatos, el gobernador romano, se entera de que Jesús es nazareno y la ciudad de Nazaret está en Galilea. Entonces, según la jurisprudencia romana, debería tratar el tema la autoridad galilea correspondiente, que en este caso era Herodes Antipas, hijo de Herodes I el Grande. Y en ese momento Herodes Antipas estaba en el palacio de Herodes, que está al oeste de Jerusalén, porque visitaba Jerusalén desde Galilea. El tetrarca de Galilea, que era Herodes Antipas, visitaba Jerusalén por lo de la Pascua. Entonces Pilatos, como ve que es un asunto que concierne más al tetrarca de Galilea, pues envía a Jesús desde Torre Antonia, esta fortificación romana, hasta el palacio de Herodes. Y lo envía aquí al palacio de Herodes. Una vez en el palacio de Herodes, pues Herodes Antipas, hijo de Herodes I el Grande, el Herodes de la Navidad, no ve nada malo en Jesús. ¿Y qué hace? Se lo devuelve a Poncio Pilatos y trasladan a Jesús nuevamente a la fortificación romana de Torre Antonia, donde estaba Poncio Pilatos. ¿De acuerdo? Tribunal del Sanedrín, Viernes Santo, Tribunal del Sanedrín. Lo envía a los sanedrines a Poncio Pilatos de Torre Antonia, va al palacio de Herodes. Allí Herodes no ve nada malo en Jesús. ¿Y qué hace? Pues se lo devuelve a Pilatos. Entonces Jesús de vuelta a Torre Antonia. A Jesús y se lo devuelven a Poncio Pilatos, ¿de acuerdo? Tribunal del Sanedrín, Viernes Santo, Tribunal del Sanedrín. Lo envía a los sanedrines a Poncio Pilatos para que lo crucifique. Interroga, palacio de Herodes, interrogatorio, vuelta a Torre Antonia con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos en realidad no quería crucificar a Jesús. Entonces, en última instancia, para intentar salvar su vida, dice: ¿a quién queréis que libere? ¿A un tal Barrabás o a Jesús? Entonces la gente dijo: a Barrabás. Entonces a Poncio Pilatos no le quedó más remedio que crucificar a Jesús para evitar revueltas en Jerusalén. Entonces empieza la Vía Dolorosa. Jesús. Aquí es cuando empezaría propiamente dicho el Vía Crucis, o el camino hacia la cruz, hacia el Monte Calvario, el Monte de la Calavera. Entonces, la primera estación y la segunda son en Torre Antonia. La primera estación, Jesús es condenado a muerte. El pavimento o las piedras del suelo de Torre Antonia, donde Jesús escuchó su sentencia de muerte, se le llama litóstrotos. O sea, en la primera estación, cuando Jesús es condenado a muerte, el suelo que él pisa se le llama litóstrotos. Una vez que Jesús es condenado a muerte, que es la primera estación, después es flagelado, se le golpea con un látigo y Pilatos se lava las manos, se desentiende. Entonces, aquí viene su famosa frase latina: ecce homo, he aquí el hombre. Pilatos, antes de lo de la primera estación, antes de condenar a muerte a Jesús, intenta salvarle la vida, diciendo a la gente que hay allí: ¿a quién preferís que libere? ¿A un tal Barrabás o a Jesús? Entonces la gente dijo: a Barrabás. Entonces, pues Pilatos, para evitar revueltas en Jerusalén, accede y permite que crucifiquen a Jesús. Hay que tener en cuenta que en la transición entre la primera y la segunda estación, entre que Jesús es condenado a muerte y Jesús carga con la cruz, es cuando tiene lugar la flagelación, aunque es la flagelación y la coronación de espinas, y la flagelación es cuando lo golpean con el látigo. Ahora nos centramos en la primera estación. Por tanto, en la primera estación, Pilatos, después de condenar a muerte a Jesús, manda a azotarlo y lo entrega para que lo crucifiquen. Y aquí es cuando dice su famosa frase: ecce homo, he aquí el hombre. Antes de la segunda estación, que es cuando Jesús carga con la cruz a cuestas, desnudan a Jesús, le ponen un manto púrpura, coronación de espinas,
se burlan de él diciendo salve rey de los judíos, le golpean con una caña, le quitan el manto púrpura y le ponen sus vestiduras. Y después de todo este proceso ya empezaría o tendría lugar la segunda estación, que es cuando Jesús carga con la cruz a cuestas para dirigirse al Monte Calvario o de la Calavera. Y él va transitando por las calles de Jerusalén, es la Vía Dolorosa, y él sale por la puerta estrecha, ¿de acuerdo? Él sale por la puerta estrecha y es crucificado en el monte Gólgota o monte de la Calavera junto a dos ladrones, y cuando muere, José de Arimatea, que era un Sanedrín seguidor de Jesús, descuelga el cuerpo, desclava el cuerpo muerto de Jesús y lo ubica en el Santo Sepulcro, que era de José. En lo que se refiere a las estaciones que se dan desde la salida de Torre Antonia hasta el Santo Sepulcro, pues la tercera estación, Jesús cae por primera vez. La cuarta estación, Jesús encuentra a María, su madre. La quinta estación, el Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz. La sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. La séptima estación, Jesús cae por segunda vez. La octava estación, Jesús encuentra a las santas mujeres. Novena estación, Jesús cae por tercera vez. Cabe destacar que la tercera caída, que es la novena estación, ya se produce fuera de las murallas de Jerusalén. O sea, Jesús atraviesa la puerta estrecha y después de atravesar la puerta estrecha, entre la puerta estrecha y el monte Gólgota, novena estación, Jesús cae por tercera vez. Décima estación, ya llegan al monte Gólgota, llegan al monte Gólgota a los pies de la cruz. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Y décimo primera estación, Jesús es clavado en la cruz. Décimo segunda estación, Jesús muere en la cruz. Décimo tercera estación, Jesús es bajado de la cruz, ya fallecido, ya muerto, por José de Arimatea y Nicodemo, que eran dos sanedrines seguidores de Jesús. Una vez que José de Arimatea y Nicodemo, los dos sanedrines, desclavan a Jesús fallecido de la cruz, lo bajan y lo ponen en brazos de la Madre de Jesús, la Virgen María. Y después, decimocuarta estación, Jesús es sepultado en el sepulcro de José de Arimatea, que era un sepulcro nuevo, y desde donde el tercer día, el domingo, resucitó. ¿De acuerdo? Pues esto un poquito la pasión de Cristo. Hemos visto el lunes santo, el jueves santo con el cenáculo, oración y detención, el viernes santo tribunal del Sanedrín, interrogatorio, Poncio Pilatos en Torre Antonia, Palacio de Herodes, después vuelta a Torre Antonia y ya pues la Vía Dolorosa hasta la crucifixión en el monte Gólgota. Y yo creo que más o menos con esto pues queda un poquito claro lo de los instrumentos litúrgicos y también un poco pues la pasión de Cristo. Y en los otros tutoriales pues vamos a ver un poquito la teoría de lo que es el carnaval, la cuaresma, los colores litúrgicos, la Semana Santa, las lecturas, etcétera, ¿de acuerdo? Pero por aquí pues ya se puede ver un poquito el material y también enseñaré lo que son las tortas de Semana Santa, que es lo que comen mis alumnos.